la segunda por tener un carácter y una idea amplia del tipo de películas que se pueden ver. Yo creo que hay algunas que los jóvenes de hoy en día no saben ni que existen y que son muy importantes y que reflejan momentos en la historia de los países, ¿no?, que siempre es importante tener presentes. Vamos a ver una película hoy que se llama Estado de Sitio. El solo nombre de la película ya nos evoca de qué se trata. Pero déjenme darles algún antecedente, porque sí es importante que lo tengamos fresco. Hace unos 200 años surgió el socialismo utópico, y luego, 60, 70 años después, el socialismo científico, allá por 1850, como una reacción a las desigualdades, a los desequilibrios económicos, sociales que producía primero el mercantilismo, luego el industrialismo. Surgen estas reacciones socialistas, pero siguen siendo ideas. No es sino hasta que da vuelta y empieza el siglo XX que de estar en el papel, en blanco y negro, se convierte en una realidad, con la Revolución Rusa a finales de la década de los 10, y cuando finalmente a principios de los 20 los mencheviques ganan a los bolcheviques y se instaura el socialismo como una realidad política, como una forma de Estado real. A partir de ahí, el mundo se divide en dos: el mundo socialista y el mundo capitalista. Coincidentemente, son los años de la posguerra, en donde empieza ya a consolidarse la hegemonía de una economía que ha sido muy sólida y desde entonces muy hegemónica, que es la economía de Estados Unidos, que terminará, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, por desbancar cualquier competencia europea o de otra parte del mundo hasta la fecha. El mundo se divide en dos, y al dividirse empieza el reparto. ¿Y qué es lo que se van a repartir? Bueno, aquello que por un lado están los socialistas, por el otro están los capitalistas, y hay una nube grande de países que se llaman el tercer mundo, que son no aquellos que van a ser clasificados como los de economía atrasada, como los subdesarrollados, como los descapitalizados, etc. Y que van a convertirse en el festín que siempre han sido. Desde las épocas coloniales siempre fueron un festín para las potencias europeas, y ahí, a partir de estas fechas, para Estados Unidos. Entonces se van a repartir. La preocupación del reparto mundial, particularmente de Estados Unidos, es que no le quiten la hegemonía, que no le quiten su frase aquella de América para los americanos, que nunca entendimos que era para ellos, no para los de América, ¿no? Y entonces, claro, vendrán las independencias en el 1800, y Estados Unidos será el primer país que reconoce las independencias de los países de América Latina. Y vendrá también, pues, ya el siglo XX, este feudo que ha sido mío y que he protegido, no me lo van a quitar. Yo no voy a permitir que vengan los socialistas y me lo quiten, porque no nada más políticamente son mis vecinos y los quiero míos, sino porque además les estoy robando todos sus recursos naturales. En Chile el cobre, en Bolivia el estaño, en Argentina, Uruguay la carne y los granos, en fin, ¿cómo va a permitir las bananeras de Centroamérica? ¿Cómo va a permitir que vengan y me los quiten? De ninguna manera, son parte del imperio. Entonces, ¿quién nos puede quitar? La Unión Soviética. ¿Por qué? Porque los va a convencer de que se pasen del otro lado, que se pasen al socialismo. Y varios países lo intentan, y varios países del otro lado los fracasan con el apoyo de Estados Unidos. Viene entonces la fórmula de las dictaduras. ¿Cómo puedo yo, Estados Unidos, asegurarme que los voy a tener ahí? Con dictadores que voy a apoyar, que voy a de alguna manera, no más económicamente, sino políticamente y militarmente, aunque no sea tan abierto, los voy a apoyar. Porque ellos van a controlar a su país, y controlando ellos a su país, yo estoy a salvo y puedo seguir haciendo lo que quiero. Y entonces así surgen las dictaduras, ¿no? Tenemos varias, muchas, ¿no? Desde bueno, dictaduras, y generalmente van acompañadas de la militarización. Los militares son los dictadores. Y entonces tenemos a José Videla en Argentina, a Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Hugo Banzer en Bolivia, Alfredo Stroessner en Paraguay, Somoza García en Nicaragua, Augusto Pinochet en Chile. Y a partir de ahí, decimos, ¿cómo los apoya Estados Unidos? Bueno, sí, tiene una agencia por ahí, que existe todavía, y que sigue haciendo de las suyas, aunque le ha bajado la CIA, aquí es compañía Central Intelligence Agency de Estados Unidos,
que es la que va a hacer todos los espionajes para recabar toda la información. Esto que les suena, que estoy diciendo aquí muy con referencia al siglo pasado, ustedes dirán, bueno, y ya se perdió, afortunadamente es una etapa que ya está superada. No, yo creo que no está superada. Ahí está el caso de Snowden, que ustedes han leído en los periódicos, en donde ¿por qué lo están persiguiendo? Porque ha sacado a la luz todo lo que ha producido el espionaje norteamericano, intervención de teléfonos, en fin, todo lo que... Y Estados Unidos está muy preocupado. Lo tienen allá refugiado en Rusia y en cuanto puedan lo van a agarrar, no se va a Inglaterra, hay otro en Inglaterra, pues, eso se mantiene. Si ustedes creen que ya desapareció, en el periódico de ayer, déjenme leerles, Estados Unidos y su injerencia, la crisis ucraniana, la conocemos, la crisis que va pasando por esa independencia de Crimea, la crisis ucraniana responde a intereses geoestratégicos. Poder, debido a que Estados Unidos forma parte de las grandes potencias mundiales y como miembro activo de los principales acuerdos internacionales, no ha parado de intervenir abierta o encubiertamente en las antiguas repúblicas soviéticas, promoviendo las revoluciones de colores, movilizaciones políticas en el espacio exsoviético para tratar de contener el creciente poderío ruso. Como ustedes bien saben, la URSS ya no existe, pero Rusia ha recobrado mucho, retomado mucho el papel que como URSS y como jefa de la URSS tuvo, ¿no? La razón, según se señaló el analista internacional Alex Connors, el canal fundamental, Estados Unidos quiere mantener sus bases alrededor de toda Europa para rodear a Rusia. Lo que pretenden es desestabilizar el gobierno de Moscú mientras ellos siguen liderando su proyecto globalizador. Desde ayer. O sea, yo estaba mencionando desde el principio del siglo pasado, bueno, es de ayer la noticia. Y estos efectos estadounidenses no nada más son en América Latina, sino en todo el mundo. Es decir, lo estamos viviendo y siguen viviendo. Llegamos pues hacia el contexto de esta película. Esa película, déjenme les doy una lectura rápida, que habla de las dictaduras definiéndolas como una forma de gobierno que se caracteriza fundamentalmente por la falta de control democrático en la gestión pública. El poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, un dictador, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, golpes de Estado, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes. Esta definición, o esta que acabo de leer, cae muy bien, en realidad, al contexto de la película. El contexto de la película no lo dice, y se supone, mucho lo entiende como los Tupamaros, que fue un movimiento peruano que existió, pero en realidad esta película se produce en los años 70, cuando se sucede el golpe de Estado en Chile. Un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, que tiene a un general que lo nombra presidente, que es Augusto Pinochet. Un poco de antecedente. Y ya con esto nos vamos a la película. En 1946 en Chile, ganó las elecciones Gabriel González Videla, líder del Partido Radical, apoyado por una coalición de izquierda, cuyos principales componentes eran su propia agrupación y el Partido Comunista. Ahí empieza el peligro para que Estados Unidos reconoce que existe en Chile. Hay una tendencia izquierdista ahí. Estamos hablando de 46, 10 años antes de que Cuba finalmente también haga su revolución y esa cesa socialista y a la fecha se mantenga. Es quizás Castro el único líder que le ha abollado la corona a Estados Unidos y se ha retirado vivo de su puesto. Todos los demás están bajo tierra. El último o el penúltimo era Gaddafi de Libia y ya también cayó. Videla nombró a 3 comunistas para ocupar carteras ministeriales, pero la coalición siguió y consiguió mantenerse apenas 6 meses, ya que los ministros comunistas con frecuencia enfrentados con los demás miembros del gabinete fueron destituidos. Hacia finales de ese año Chile rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y en 1948 centenares de comunistas fueron encarcelados en virtud de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Imagínense la ley que proscribió al Partido Comunista. Poco después fue sofocado en la rebelión militar encabezada por el antiguo presidente Ibáñez. En 58 asumió la presidencia Jorge Alessandri y propuso un plan de 10 años que establecía reformas fiscales, proyectos de infraestructura, etc. En 64 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, aunque restableció los vínculos con la Unión Soviética. En las elecciones de 64 ganó Eduardo Frei, centrista de la democracia cristiana que derrotó a la coalición de izquierdas. Pero en 1970, la oposición de izquierda se coaligó en la Unidad Popular. Nombró como candidato a Salvador Allende
que era un izquierdista definido y pronunciado, quien ganó las elecciones. Cuba se volvió socialista a través de una revolución, de un movimiento violento. Chile llega la vía chilena social, que es por la vía de la democracia. Hay elecciones y las gana un presidente de izquierda. Eso, por supuesto, que a nuestro vecino del norte lo puso todavía más nervioso. Es decir, ese es el camino que pueden seguir los demás países de América Latina, mucho cuidado. Allende instituyó el control estatal de la economía, nacionalizó los recursos mineros, los bancos extranjeros y las empresas monopolistas. Se aceleró la reforma agraria, lanzó un plan de la distribución de ingresos, aumentó los salarios e impuso un control sobre los precios. Se trataba de corregir los desequilibrios de las dictaduras y del capitalismo. La oposición a su programa político fue muy vigoroso desde el principio y para 72 ya había producido una grave crisis económica y una fuerte polarización de la ciudadanía. Allende lo traiciona, bueno, la derecha no lo traiciona porque nunca estuvo con él, pero lo traiciona la extrema izquierda, el movimiento de izquierda revolucionaria, que es algo que no se esperaba, y entonces entiende que es política muy fuerte, ¿no? La situación empeoró aún más en 73, cuando el brutal incremento de los precios y la escasez de alimentos provocada por el recorte de los créditos externos, leas Estados Unidos y las presiones norteamericanas, las huelgas, leas Estados Unidos, y la violencia, leas Estados Unidos, llevaron al país una gran inestabilidad política. Esta crisis se agravó por la injerencia de Estados Unidos, que colaboró activamente para desgastar el régimen de Allende. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado, pereciendo Allende en la defensa del Palacio Presidencial. Primero se dijo que lo habían matado, después se concluyó que él se había suicidado ante el temor de caer prisionero o ser apresado por las huestes de la general Augusto Pinochet. Dijo, lo que me espera es muy fuerte. Cuando llega Pinochet, empieza la cacería de comunistas. Ustedes se acordarán, Víctor Jara, seguramente un gran compositor chileno que componía canciones de izquierda. El Estadio Nacional, el Estadio Azteca, se convirtió en una gran prisión, ahí los metieron a todos. Víctor Jara, que era el gran compositor, cuando llegó, no faltó el soldado, que lo reconoció. Tú eres Víctor Jara, sí, yo soy. Tú eres el que canta y hace compone. Sí, préstame tus manos, pum, se las mochó en ese momento. No vuelves a tocar la guitarra en tu vida. Bueno, esa era las cosas. Entre esas eran las cosas. En México criticamos al PRI, todo lo que ustedes quieran, pero no sabemos qué se siente entrar a un restaurante y que en la mesa de al lado esté un general que violó a su hija, o que mató a su hermano, o que asesinó a su padre. ¿Sí? No sabemos ese sentimiento. Ir caminando por la calle y ver enfrente a una gente que nos hizo tanto daño como eso. Esa parte no la sabemos, no la conocemos. O sea, no la podemos apreciar porque no la hemos sufrido en más de 100 años. Sí, había persecuciones políticas, pero no nos encontramos a un general en el restaurante, al general que violó a su hija. Eso no. La película, la van a ver ustedes, denota dos cosas. Uno, la forma como Estados Unidos genera todas sus conspiraciones y todos sus espionajes para fortalecer a un dictador, para derrocar a un gobierno. Y dos, cómo las fuerzas revolucionarias, en este caso, insisto, hay quien dice que es Perú, pero generalmente se asume que es Chile, están detectando a estos informantes, a estos espías, a estos agentes de la CIA que vienen disfrazados de la Agencia de Agricultura, de la Agencia de lo que ustedes quieran, nunca como miembros de la CIA, cómo lo localizan y qué es lo que pasa. No quiero hoy entrar a mayor detalle, pero ese es el contexto de la película, que es algo que generalmente en México no hemos vivido nosotros directamente, pero de que ha habido espionaje y de que hay espionaje en México, que no tengan la menor duda. Es decir, ¿de dónde creen ustedes que saca hoy en día su información el ejército y la marina respecto al narcotráfico y a la delincuencia organizada? ¿De dónde? Es decir, y una muy buena parte de eso, de información que obtienen de las agencias de Estados Unidos. Bien, los invito a que veamos la película y al final habrá una sesión de preguntas, comentarios, con toda libertad los vamos a agradecer. Corre la película. Gracias, muy amable. Bueno, pues gracias por eso. ¿Sí? Bueno, es fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno. Muy realista. Sí. Sí.
La Food of Company, ¿no? O sea, siempre, pues a través de las inversiones extranjeras, bueno, yo leí el libro de la turbulenta historia del capitalismo de Lewis, bueno, muy bueno, que habla de cómo se reparte el mundo siempre por el dinero, o sea, siempre por las relaciones. Entonces, quiere imponer los intereses imperialistas de Estados Unidos a través de un sistema económico. Entonces, por eso puso la American Food of Company y siempre son los intereses de Estados Unidos desde que, pues desde mediados del siglo XIX para acá, o sea, la verdad, o sea, son los que a través de la industria nos han hecho dependientes económicamente de ellos, o si no militarmente. Pues desafortunadamente somos vecinos. Pues sí, pero Argentina no es vecino, ni Chile tampoco, pero están en la misma situación, ¿no? Y lo que es muy notable es la frialdad del sistema norteamericano, ¿no? Llaman al embajador para decir no, los vamos a soltar. Y el embajador dice, pues ni hablar, nos damos por muertos y se acabó. Les mandamos otros ya y ya no hay problema, ¿no? Esa parte es muy dura también. El periodista le dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué pregunta? Pero es la parte del gobierno del Estado, del país donde están, que son, digamos. Así es. Al final de cuentas es un gringo que a mí no me preocupa mucho, pero el embajador se la come entera, ¿no? Sin ni hablar. Lo perdimos, ahí les mando otro. Ajá. Son gajes del oficio, ¿no? Sí, pues. Pero sí es muy... Es bueno. Y la organización de ellos es muy buena, y así era muy buena la organización. Y como, bueno, también Estados Unidos ha ganado el mundo ahora es que desde la Segunda Guerra, financiando a Europa, mientras Europa estaba devastada, Estados Unidos financió vendiéndoles armas a Europa. O sea, No, está el plan Marshall. Toda la inversión que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir las ciudades europeas y reconstruir la economía de los países europeos, el famoso plan Marshall. Porque al final Estados Unidos tiene una ventaja con las guerras mundiales. Primero, desarrolla una industria militar que sin precedentes, ¿no? Segundo, todo el resto del mundo queda destruido. Tercero, Estados Unidos está intacto. Porque salvo Hawái, que hubo esta parte, el resto del territorio de Estados Unidos jamás sufrió un ataque, jamás les tiraron una bomba, jamás nada, está intacto. Entonces la hegemonía se consolida enormemente. ¿Sí saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? Sí, también hay un libro que se llama El Parlamento de la Humanidad, de Paul Kennedy. Hace una alusión a la constitución, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, como América Latina llega a tomar decisión por un consentimiento por la existencia de las Naciones Unidas, pero a través de que en ese entonces hubo presidentes que estuvieron de pronto, fueron asesinados en accidentes de avión, ¿no? Bueno, se considera que fueron accidentes. Sin embargo, también hay como una coincidencia de la toma de decisiones que va tomando América Latina respecto a la construcción de la hegemonía norteamericana. Pero pues es... Hay algo que no mencioné, pero que va en relación a esto. Allá en los 70 se genera el movimiento de los 77, que son los del tercer mundo. Pero se empieza a hablar y a discutir de un nuevo orden económico internacional que sea más justo. México promueve la famosa Carta de Derechos y Deberes de los Estados, para evitar la injusticia en las relaciones económicas internacionales. Efectivamente, se alían con los subdesarrollados de África, del norte de África particularmente, algunos de Asia, y se llega a la ONU, y se votan decisiones en la ONU, en la Asamblea de la ONU, en favor del movimiento de los 77. Y el embajador, estamos hablando de los 70, el embajador de Estados Unidos, un señor que se apellidaba Molina, tuvo todavía el cinismo de decir, basta de la ONU, no creemos en la ONU, ya estamos hartos de la dictadura de las mayorías, porque la asamblea se tomaban las decisiones por mayoría, y obviamente la mayoría eran países subdesarrollados, empezaron a tomar decisiones que no les gustó, ya no vamos a ir, nos quedamos en el Consejo de Seguridad, pero no vamos a someternos a la dictadura de las mayorías. Bueno, entonces ¿dónde está la democracia? Sí, efectivamente, hay todo un movimiento que luego viene el neoliberalismo y termina todo. Revive todas las ideas del neoliberalismo, del liberalismo, y en eso estamos hoy en día, ¿no? Es interesante. No, es muy interesante. Es interesante. Los institutos para capacitar a los militares para la tortura es impresionante. Bueno, pero es que eso sigue siendo ahorita. Sigue siendo. La policía mexicana, las que se entrenan en Estados Unidos. Exactamente.
ni en Israel. Ahorita, por ejemplo, que vino el presidente de Francia, no a todas luces salió, firmamos un acuerdo para capacitar a nuestra policía, para que nos den asistencia técnica. Quiero decirles que a nivel mundial la francesa y la israelí tienen fama de ser las mejores policías. Y como servicio de inteligencia tienen fama de ser los mejores servicios de inteligencia. Entonces pero bien, y uno de los 40 acuerdos es que nos capaciten en la parte de la gendarmería y en la policía, ¿no? Sí, es impresionante, ¿no? Pues qué bueno que les gustó. Muy bueno. Porque la verdad es que son etapas que, como dije al principio, estamos en México, hemos estado en México un poco lejos de vivirlas, pero las vivimos, se mantienen muy discretas. Porque como decían, iban a tirar al presidente en el avión, iban a tirar al mar. Bueno, hay muchos mexicanos que tiraron en el mar. Es muy triste decirlo, pero bueno, el aeropuerto ese que está en Acapulco, en Coyuca de Benítez, es la base de la Armada donde nos sacaban de los aviones cargados de apellidos mexicanos en el 68 o de revolucionarios. Claro, nadie lo reconoce, nadie dice que, pero todo el mundo, pero de la época supimos que sí era, ¿no? Entonces sí era. Pero son técnicas de todas partes. ¿Quién las inventa las técnicas? No las enseñan. Sí, la hacía Matías para Kennedy, ¿no? Por tener vida socialista, según esto, en todas sus cuestiones. Así es. Bueno, pues gracias por venir. No, gracias, doctor. Gracias. Gracias. No, gracias por venir. De verdad. Sí, yo la recordaba cuando la vi en aquella época. Y la volví a ver ahora que la consiguió Karina y dije que es buenísima. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego. Qué bueno que no me hizo ¿Hablar? preguntar. La verdad